Juan el Bautista, como enviado por Dios a su pueblo, tuvo una doble misión que realizar. Por una parte, allanar el camino al Señor. Fue aquel que, enviado por Dios, luchó por preparar el corazón del pueblo de Israel para que recibiera a Cristo. Pero junto con esa preparación del corazón del pueblo de Israel, también tuvo una segunda misión, que es la de ser testigo. Testigo, indicador, que señala y que por lo tanto orienta la mirada para centrarla en el que viene, que es el Mesías y Salvador. A nosotros, como hijos que somos de Dios, y como aquellos que sin mérito alguno hemos conocido a Dios, a nosotros también el Señor nos pide que seamos luz y testigos. En esta sociedad profundamente secularizada, en una sociedad con luces y sombras, en una sociedad donde en muchos casos se vive de espaldas a Dios, aquí es donde nosotros tenemos que ser luz. ¿Y cómo podemos ser luz que señale a Cristo? ¿Cómo podemos ser indicador de que el Señor ha enviado a su Hijo al mundo y nosotros le hemos conocido? Pues en primer lugar, por nuestra forma de vivir. ¿En tu vida intentas hacer la voluntad de Dios? ¿O Dios, al que dices que es el primero en tu corazón, del que dices que ocupa el primer lugar, es simplemente alguien marginal en tu vida? Marginal porque el fin de semana o el domingo vienes a misa, pero el resto de la semana Dios no es nadie para ti. Vives, negocias, trabajas, te comportas como una persona que no tiene fe, o por el contrario, tu día a día, tu vida cotidiana, está marcada por esa presencia de Dios que ilumina tu vida y que hace, por tanto, que te comportes de una manera especial, como una persona que tiene fe, que intenta ser fiel, por tanto, a esa fe, a esos valores y virtudes que uno tiene en el corazón. ¿Intentas hacer la voluntad de Dios? Si intentas hacer la voluntad de Dios porque luchas por escuchar lo que el Señor te pide, y Dios te habla por medio de la oración, por medio de tu conciencia, si intentas hacer la voluntad de Dios porque intentas cumplir con tus obligaciones, estarás siendo luz. Estarás como Juan indicando que Jesús es el Mesías, que no estás solo, que Dios te ama y que tú le has conocido. Y en un segundo lugar, no solo tenemos que ser testimonio de Dios porque intentamos hacer la voluntad de aquel que ha sido enviado para salvarnos, sino también seremos testimonio de Dios cuando vivamos la misericordia con los demás. Nosotros hemos experimentado que Dios es amor. Hemos experimentado que Dios perdona siempre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Hemos experimentado que el pecado no es lo último, no tiene la última palabra en nuestra vida. Si nosotros hemos recibido ese amor tan grande de Dios, ¿qué es lo que tenemos que llevar a los demás? La medida que Dios da o practica con nosotros, deberíamos nosotros también practicarla con los demás. Por lo tanto, si tú eres perdonado, si el Señor no te trata como mereces por tus pecados, sino que, porque es rico en misericordia, te perdona y es compasivo contigo, ¿cómo tendrás que tratar tú a los demás? Si tú eres misericordioso, los demás comprenderán que estás practicando la misericordia que has recibido. Por lo tanto, como el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, misericordia quiero y no tanto sacrificio ritual, hagamos nosotros lo mismo. Seamos testimonio, como Juan lo fue, por la integridad de nuestras costumbres, por nuestra manera de vivir, por nuestra confianza en Dios, por nuestra fe en el Salvador, pero también porque intentamos practicar esa misericordia que recibimos de Dios con los que pasan a nuestro lado. Con razón, al inicio del cristianismo se decía, mirad cómo se aman. Eran comunidades pequeñas, ciertamente. Eran comunidades no numerosas, donde era fácil conocerse unos a otros y poder compartir todo lo que tenían. Pero nosotros también nos tenemos que sentir llamados a reproducir esa forma de vivir, que el amor, que la misericordia sea la bandera, el estandarte del cristiano por el que todos conocen que
creemos y seguimos al Salvador del mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.